Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que vean el video. Esto va a constituir, como comentamos el miércoles pasado, en la sexta clase, en una clase que ustedes podrán visualizar en algún momento del fin de semana. Sí, es importante que la vean antes del miércoles, el día que nos volvemos a encontrar, el miércoles 22 de febrero. En esta clase lo que vamos a hacer, o nuestro propósito, es avanzar sobre el desarrollo, que es lo que nos interesa compartir con ustedes ahora. Vamos a pensar en dos grandes momentos. Un primer momento, un repaso sobre los segmentos textuales esperables en la sección desarrollo, y el segundo momento, analizar un caso concreto que se encuentre en el apunte, un texto que produjeron unos estudiantes años anteriores. Si nos detenemos en esta primera parte, que es un repaso por los segmentos textuales del desarrollo, primero debemos reconocer que hay un propósito, que ese propósito es exponer un tema a partir del análisis de un conjunto de textos o fuentes que nosotros también llamamos corpus. En este caso, nuestro corpus constituido por tres autores. ¿Qué se debe hacer en ese análisis? ¿Qué se debe hacer en ese segmento? Analizar lo expuesto en los textos del corpus sobre el tema elegido de manera resumida, establecer relaciones, diálogos también entre sí, entre los autores, definir las relaciones entre los distintos párrafos y utilizar conectores pertinentes, eh, conectores de relaciones temporales, de causa-efecto, de comparación, enumeración o problema y solución. Después, determinar qué recursos y en qué orden se van a usar y valorar aspectos de las fuentes trabajadas. Al igual o de manera muy similar a lo que hicimos con el trabajo con las introducciones, vamos a analizar un caso, como les decía, un caso concreto que se encuentra disponible entre las páginas 145 y 148 del apunte, el capítulo 4, que de manera insistente les pedimos que lo consulten, que lo consideren, porque hay mucha información importante para el, la construcción del informe de lectura que tienen que elaborar. Ahora vamos al análisis concreto. El análisis del desarrollo en este caso está compuesto por 5 párrafos. Mi propuesta es ir leyendo algunos párrafos y mostrar luego en la placa siguiente cómo resuelve, a partir de qué recursos, cómo ingresan la voz de los autores eh, a medida que va avanzando, cómo se va estructurando y enlazando las distintas partes. Esto es para que ustedes tengan una primera aproximación de lo que se espera en el desarrollo de un informe de lectura. En este caso, este informe está basado en dos textos, uno de Alvarelo y otro de Scolari, pero textos distintos de lo que ustedes leyeron. Hay cosas que le van a resonar, pero son textos que no son los mismos que leyeron. Eh, en este caso nos interesa ver cómo resuelve en términos organizacionales el desarrollo, la sección desarrollo. Para comenzar, leo, este apartado cabe preguntarse qué marcó un antes y un después en las transformaciones de la lectura y la escritura. Sin dudas fue la aparición de la World Wide Web escolar y lo analoga como un verdadero terremoto. Lo web innovó por completo las formas de consumir y generar contenidos. Esto dio lugar a una gran actividad y revolución tecnológica que ocasionó cambios en la manera de acceder, de acercar contenidos a los usuarios, comparando a los medios ya existentes como el cine, la televisión y la radio. En efecto, Alvarelo explica que con la aparición de la web, los antiguos medios no desaparecen y son sustituidos, sino que evolucionan entre sí y de manera interdependiente. En la placa siguiente, la propuesta es ver cómo va entramando este párrafo y cómo después este párrafo inicial se entrama con los siguientes. El párrafo inicial de la sección desarrollo inicia con una pregunta, que acá está destacado con azul, celeste, que marcó un antes y un después en las transformaciones de la lectura y la escritura
Y lo que va a estar en verde es la respuesta, que es la web innovó por completo las formas de consumir y generar contenidos. Y luego avanza. Lo importante es ver cómo, en este caso, estos estudiantes optaron por utilizar una pregunta inicial, en otro caso se puede utilizar otro recurso y se responde luego. Y en este caso va a ser importante cómo el eje de la web va a ir entramándose en los párrafos siguientes. Entonces menciona que la web produjo un cambio importante y dice que es comparable a los medios ya existentes como la televisión, el cine y la radio, que está más abajo. Y luego lo vamos a ir viendo con este color fucsia en los casos siguientes. Con el fucsia podemos ver cómo ingresa en la palabra de los autores. En efecto, toma un conector y dice, Alvarero explica que con la aparición de la web, los antiguos medios no desaparecen ni son sustituidos, sino que evolucionan entre sí y de manera interdependiente. ¿Qué ocurre acá de interesante? Acá vemos que recupera la palabra de Alvarelo, utiliza un verbo, explica, y luego lo que él dice en el capítulo 2 o el capítulo 1, perdón, del libro que también nosotros estamos leyendo, el capítulo 7 específicamente. Entonces, recupera la palabra del autor, una idea general, está parafraseando, lo vamos a ver el miércoles próximo, pero acá vemos cómo ya empiezan a ingresar los autores. Entonces, este párrafo inicial tiene una pregunta, la respuesta, y toma la palabra de Alvarelo para completar el sentido de lo que marcó anteriormente. Vamos a lo siguiente. Acá es el párrafo siguiente. Yo bueno, hice una captura de pantalla, por eso se ve la página que sería 146 y la 47. Leo. A partir del surgimiento de la web, se comenzó a consumir y generar contenidos. Las pantallas ocupan un rol preponderante en las nuevas formas de lectoescritura. Para referirse a ello, Alvarelo utiliza la metáfora ecología de las pantallas y propone, una cita, un abordaje completo que atiende las diversidad de medios o dispositivos de lectura y la multiplicidad de formas de apropiación del texto que estos habilitan. Fin de la cita. Aquí aborda la multiplicidad de medios y cómo estos se complementan entre sí al generar, compartir y consumir contenidos. Esto permite que el contenido circule de manera fluida y dinámica por los medios y no como una imagen física en un determinado momento. Entonces, ¿qué ocurre aquí en este párrafo? Vuelve, como destacamos aquí en verde, con el eje de la web. Dice, a partir del surgimiento de la web, se comenzó a consumir y generar contenidos. Y va a introducir, y acá lo destacamos en rojo, la idea de pantallas, que es un tema que aborda Alvarelo en distintos capítulos del libro que estamos también nosotros trabajando. Entonces dice, las pantallas ocupan un rol preponderante en la forma de lectoescritura. Para referirse a ello, y acá vuelve a aparecer Alvarelo explícitamente, recupera, también parafrasea, utiliza la metáfora y pone entre comillas ecología de las pantallas porque es una expresión propia de Alvarelo y propone y introduce una cita que luego termina en esta parte cuando te cierran las comillas. Aquí dice, continúo y voy a leer esta partecita, aborda la multiplicidad de medios y cómo estos se complementan entre sí al generar, compartir y consumir contenidos. Y luego continúa en el desarrollo y cierra también con una referencia a Alvarelo. Así mismo hace referencia, no lo nombra Alvarelo porque está más adelante señalado, pero uno como lector puede inferir que hace referencia a él. Así dice, asimismo, perdón, hace referencia a la relación, interacción entre usuarios, medios y fuerzas sociales. Entonces, este párrafo, ¿qué es lo que tiene? Primero, a partir de la primera oración, recupera el eje de la web, cómo la web cambió las formas de lectura y escritura. Va a introducir la idea de las pantallas y cómo las pantallas tienen un lugar importante en este contexto,
Y para ello recupera al Varelo de distintas formas, utilizando citas directas y utilizando el parafraseo, que lo vamos a ver, como dije anteriormente, en la clase próxima. Lo importante es que los autores de este informe van recuperando a los autores de distintas formas. Vamos a ver ahora cómo sigue la estructura del informe. Sigue de la siguiente manera. Voy a leer esta parte. El término narrativa transmedia es importante para explicar la manera en la que circulan contenidos mediante la web, donde el usuario ocupa un rol activo, interactuando, compartiendo y recreando este contenido. Por su parte, Scolari define una narrativa transmedia, tiene dos rasgos que lo caracterizan: expansión narrativa y cultura participativa. Un relato circula a través de múltiples medios y los usuarios no solo lo consumen, sino que en gran parte expanden ese relato creando nuevas piezas textuales. Por lo tanto, deja de ser patrimonio de su creador. Además, utiliza los términos canon y fandom para comprender cómo está compuesta la narrativa transmedia, donde canon sería el creador oficial y original del contenido, y fandom todos aquellos que como fan recrean nuevos contenidos sin fines de lucro. También la creación de la web dio lugar a un nuevo tipo de lector, permitiendo elegir el recorrido de lectura que desea, pudiendo circular por distintos contenidos y pasando poco tiempo en muchos medios. Álvarez utiliza el término lectura transmedia de la siguiente manera, para definir los modos de lectura diferentes y complementarios que se desarrollan en las múltiples pantallas de la actualidad. ¿Qué ocurre en estos dos párrafos? Introduce, en el párrafo anterior que habíamos leído, introducía la pantalla. Acá introduce el término narrativa transmedia, que la destacamos en rojo. Dice que el término narrativa transmedia es importante para explicar cómo circulan los contenidos mediante la web. Digo, sigue articulando el eje de la web y va introduciendo distintos conceptos de los autores. Y luego, dice, por su parte, Scolari define, porque la noción de narrativa transmedia, que era un capítulo que habían leído los estudiantes en ese año, era de Scolari, la categoría narrativa transmedia. Entonces van a citar, define y señalan qué es narrativa transmedia. Y utilizan dos procedimientos. Por un lado, una cita, y luego hay un parafraseo. Están tomando palabras de Alvarelo o nociones de Alvarelo, perdón, de Scolari, pero sin citar directamente. Y dice, un relato circula a través de múltiples medios y usuarios, y continúa. Además, dice, utiliza los términos canon y fandom, refiriéndose a Scolari, para comprender cómo está compuesta la narrativa transmedia. Y define luego qué sería canon y qué sería fandom, de acuerdo al autor. Y en el párrafo siguiente aparece, destacamos en rojo, otra noción que es el tipo de lector que participa a partir de la web. Y va a utilizar una definición de lectura transmedia propuesta por Alvarelo, y para ello utiliza la cita directa. Entonces, ¿qué ocurrió en estos dos párrafos? Introduce nuevas nociones, narrativa transmedia y lector transmedia, y a su vez utiliza citas directas, utiliza parafraseo, pero lo va entramando todo a partir del eje sobre la web. Como la web cambió la forma de leer y de escribir, que era la pregunta inicial que arrancaba la sección de desarrollo. Vamos al último párrafo. Dice, para poder interpretar estos nuevos universos narrativos, el usuario debe contar con ciertas características que no necesita una lectura tradicional. Scolari presenta un concepto creado por Alvin Toffler para comprender a un nuevo tipo de lector, que lo define de esta manera: un hiperlector que no se limita a integrar e interpretar componentes textuales de forma activa, sino que además se convierte en un prosumidor.
está compuesta esta palabra en un productor más un consumidor textual. Fin de la cita. De modo que a este tipo de lector podemos llamarlo translector. Esto significa que es un lector multimodal, que desarrolla capacidades para comprender nuevos lenguajes y sistemas semióticos, que aprende a moverse con contenidos interactivos y audiovisuales. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Acá me confundí de placa, pero no importa. Vamos a ver directamente, yo lo voy a mencionar y lo voy a ir marcando. Utiliza vuelve a sobre Scolari para presentar un concepto que es el de hiperlector. Esta idea de hiperlector lo toma de Alvin Toffler, otro autor de 1980, del libro o del texto de 1980, por eso la referencia que está entre paréntesis, y van a citar a Scolari. Dice que un hiperlector que no se limita a integrar e interpretar componentes de forma activa, sino que además se convierte en un prosumidor, productor más consumidor. Utiliza una cita y ellos dicen que se puede llamar translector. Este translector, bueno, utiliza distintos sistemas semióticos, por eso hablan de lector multimodal. Entonces, también aquí vemos cómo en el párrafo final vuelve a la idea de Scolari sobre esta nueva categoría que es translector, similar de alguna manera a el lector transmedia que planteaba Alvarelo. Y utiliza, como vimos, también citas y parafraseo. Y van definiendo a partir de la cita y del parafraseo las nociones de los autores. Para ir cerrando, y volviendo a este segmento, ¿qué observamos en esta breve presentación? Por un lado, que los estudiantes efectivamente analizan a los autores, presentan las ideas principales. Vamos viendo que en cada párrafo, de un modo u otro, introducen categorías, conceptos de los autores, y las exponen a partir de citas directas y de parafraseo, y establecen relaciones entre ellos. ¿Y cómo establecen las relaciones? Vimos que el eje articulador en los distintos párrafos, en este caso era la web. Y como la web, como dijimos varias veces, según ellos, a partir de esa pregunta inicial, cambiaba la forma de leer y escribir. Y van también, bueno, utilizando distintos recursos, que es las citas, uso de preguntas. No vemos aquí ejemplos, sí hay definiciones y en menor medida comparaciones. En este caso tampoco valoran las fuentes trabajadas porque no es un requisito que ustedes deben cumplir, pero sí todo lo anterior. Analizar las fuentes, definir las relaciones y utilizar ciertos recursos. En este caso ellos lo que hacen es exponer las ideas de los autores, ir entramándolas de diferentes formas. En la conclusión, cuando veamos más adelante, ustedes podrán ahí quizás introducir su mirada más subjetiva, más personal, pero que como vimos aquí no aparece. Con esto cerramos este breve video para seguir trabajando en la clase del 22 sobre sobre la sección desarrollo y ya deteniéndonos específicamente en cómo citar y cómo parafrasear, qué verbos utilizar para citar y para parafrasear y que quede de forma clara y coherente en el informe lector. Nos vemos el 22.